Ok, seguimos con la segunda lección. Ok, seguimos con la segunda lección. Ok, ahí se está proyectando. Ok. Vamos a ver, estábamos viendo en la anterior, ahorita en esta lección el título es, ahí está, ya iba a decirlo, pero el título de esta lección es el estudio analítico y sistemático de la Escritura. Pero antes de entrar, recordemos, en este estudio vamos a terminar lo que nos quedó pendiente de la clase anterior, ¿estamos? En la anterior nos quedamos viendo la necesidad, ¿se acuerdan? La necesidad del estudio, de la hermenéutica, y vimos puntos, y retomo, por ejemplo, el último punto que decía, que es necesario el estudio de la hermenéutica porque vamos a encontrar, que dije, un contexto histórico y cultural, el cual debemos considerar para evitar caer en el error, ¿verdad? Habíamos quedado ahí. Pusimos también un ejemplo bien común, que es el de 1 Corintios 11, dije que desde 11.2, pero si fuera desde el 1 se puede leer en adelante. Y nos quedamos que este texto habla sobre el uso del velo, ¿verdad? Que incluso vemos que hoy todavía existen iglesias que fomentan o obligan a las mujeres, se lo imponen a las mujeres a que usen un velo, ¿verdad? Dijimos también que es interesante. Ok, sí, es que aquí lo voy pasando porque si no se me olvida. Esto ya lo vimos. Esto lo acabo de mencionar. Recuerden que esto yo se los paso, ¿verdad? Todo lo que es la presentación. Ahí, no vamos a llegar todavía ahí, pero ahí lo dejo en la pantalla. Entonces dijimos que es interesante y preciso tener presente que tanto Jesús como los apóstoles, ellos nunca impusieron la costumbre de utilizar el velo. ¿Estamos ahí de acuerdo? Sino que eso era una costumbre que ellos, cuando ellos nacieron, ya la encontraron y bien fundamentada, bien establecida. Dijimos también que la tradición del velo databa de años o de muchos años antes de que Cristo y los apóstoles nacieron. Vamos a ver en este estudio algunos datos históricos y culturales para que ustedes se den cuenta que la investigación de la información nos ayuda a tener más luz en el texto, como este texto, ¿verdad?, de 1 Corintios, y del por qué se usaba el velo y por qué Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios. Entonces, ahora sí en la pantalla, ahí les puse, por ejemplo, en el año 190 a.C., un hombre llamado Sulpicius Gallus. Este hombre dice la historia, o cuenta, ¿verdad?, las anécdotas, que este hombre le da el divorcio a su esposa, escuchen esto, en el año ¿qué? 190 antes de Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Porque su esposa estaba circulando públicamente sin el velo. ¿En qué año? 190 antes de Cristo. Ni siquiera existía Jesús. ¿Por qué este hombre, Sulpicius Gallus, le dio el divorcio? Porque su esposa estaba circulando públicamente sin el velo. Vamos a ver cosas interesantes y vamos a aprender. Van a ver que sí. Y qué triste que ahora se sigue viendo, ¿verdad? Y en otras culturas. Qué triste, vea, esos 190 años de Cristo. Wow. Se dice que quien escribió sobre este hombre se llamó Valerius Maximus. Dice que fue un escritor y un historiador. Fue él, Valerius Maximus, fue el quien registró así le dicen, ojo lo que dicen. Fue Valerius Maximus el que registró esta espantosa severidad del divorcio de Sulpicius Gallus cuando él se enteró que su esposa circulaba públicamente sin el velo. Necesito que conforme lo vayan escuchando, porque cuando ya les vaya a decir algo, ustedes entiendan el motivo de todo esto. Gracias, más bien, Gustavo. Entonces, esto es interesante, que nos hace pensar que en Roma el velo ya se usaba y era algo
muy severo para las mujeres si no lo usaban. Recordemos otra vez, estamos viendo del por qué Pablo le decía a las mujeres del velo, ¿verdad? En 1 Corintios. Este es un dato y podría hablarles de muchas cosas más, pero hasta aquí digamos eso en este caso. Por ejemplo, otro hombre, aquí está, otro hombre llamado Plutarco, se da un testimonio de este hombre que era un griego. Este hombre fue un historiador, biógrafo y ensayista griego. Este hombre escribió entre los años 46 y 50 antes de Cristo. Escribió esto. Esto fue lo que escribió. Por lo regular, las mujeres al salir de sus hogares se ponen el velo. Añadió que la mujer que apareciera, o las mujeres que aparecieran en público sin velo, cometía un acto de bravata. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es bravata. Suena a eso, ¿verdad? Aquí está. Bravata. ¿Qué significa bravata? Bravata significa amenaza proferida con arrogancia, o intimidar a alguno. Delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia. Eso ellos le llamaban como un acto de bravata, ver a una mujer sin el velo. También significa, no está aquí, fanfarronería, la bravata. Sigue diciendo este Plutarco, ojo, en el tiempo del Imperio Romano se tenía por arrogante, amenazante, peligrosa y fanfarrona la mujer que rehusara ponerse el velo, pues tal mujer violaba las directrices establecidas o las normas establecidas del orden social, moral y cultural. Un hombre que no existía Jesús ni los apóstoles. Era un tema cultural, ¿verdad? Ya me adelanté un poco. Entonces nos podemos ir dando cuenta cómo esta costumbre del velo ya existía. Entonces, un tercer comentario de Valerio Máximo, el que acabamos de ver. Este hombre, aquí está. Este hombre vivió en el siglo I y fue un escritor romano. Este hombre, vamos a ver. Este hombre escribió 9 libros que se llaman, se los puedo pasar también, yo lo tengo ahí. No es fundamental, porque en realidad no nos interesa, pero es para tener nada más ciertas referencias. Libro que se llama Hechos y Dichos Memorables, ya traducido para nosotros al español, dedicados al emperador Tiberio. Se dice que estos libros fueron escritos en Roma en el año 31 antes de Cristo. ¿Cuándo? En el año 31 antes de Cristo. Valerio Máximo, entre sus escritos, apuntó que muchos divorcios de aquel tiempo fueron causados por mujeres casadas que salían sin el velo. Muchos de los divorcios que se daban por eso. Eso lo registró este Valerio Máximo. Otro punto más. Ojo con este. Me pasé, creo, no. Otro punto más dentro de la investigación de lo histórico y cultural que a nosotros nos interesa todavía para afirmar más el punto del que estamos hablando. El Código Civil de Asiria Media dice que toda mujer que no fuera ramera debía usar el velo y toda mujer que no usara el velo era considerada una ramera. Qué terrible, ¿ah? Por eso vean qué importante la cultura. Cómo se consideraba en aquel tiempo lo que hablaba de una mujer casada, el velo. Tenía que portar el velo y la mujer que no lo hiciera era considerada ante la sociedad como una ramera, así se le consideraba. Voy a hacer una pregunta, porque volvemos a lo mismo, estamos investigando y yo quiero que ustedes entiendan todo lo que se hace para poder llegar a la luz de la interpretación de un texto, como es el caso de 1 Corintios. ¿Han escuchado?
Vaya, dígale, yo les decía a Estefanía ahora, vaya, dígale a su pastor que se ponga a trabajar. Hay pastores que no trabajan, hay pastores que se autoproclaman pastores y es para sacarle plata a la gente. Pero todo esto tiene que hacer un pastor. No es nada más de llegar y voy a ver qué me invento, voy a leer este versículo y voy a ver qué hago. Vean todo lo que tienen que hacer y todavía no hemos visto nada. No es solo decir que hay que usar el velo porque ahí está y punto. No, hay que saber por qué las mujeres se utilizaban y ver si todavía está vigente. Correcto. Y no, pero hay que interpretarlo como debe de ser. La pregunta, para todos, ¿era un pañuelo en la cabeza? ¿Era un paño o era un velo? Cuando Pablo está diciendo de que la mujer se cubre. ¿Era un pañuelo? ¿Era un paño o era un velo? ¿O qué tipo de prenda? Bueno, la pregunta hay que hacerla porque cuando nosotros estamos estudiando 1 Corintios 11:2, aquí está, lo voy a poner de una vez. 1 Corintios 11:2, ahí en adelante. Vean qué interesante. Se los leo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo, ¿qué es Cristo? La cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Vea que lo marqué y lo puse de colores, ¿verdad? Afrenta su cabeza. Quiero que noten la frase cubierta porque es la que nosotros tenemos que interpretar. Versículo 5. No está aquí, aquí lo está. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, ¿qué? Descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, ¿verdad? Descubierta, palabra clave. Versículo 6. Dice, porque si la mujer, ¿qué? No se cubre otra vez, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra otra vez, porque el varón no debe cubrirse otra vez la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí está la palabra que nosotros estudiamos porque ni siquiera aparece, por ejemplo aquí en el español no aparece el velo, ¿verdad? No dice velo, ¿verdad? Vamos a ver, ya casi. La palabra que nos interesa, como les dije, es cubrirse, descubrir o cubrir. Cubrirse, descubrir o cubrir son las frases y todas estas palabras nos llevan a una palabra griega, que es acá. La palabra griega que nos interesa es cubrirse y descubrirse. Y cubrir son las frases y todas esas palabras, o sea, de cubrir todo eso, nos llevan a una palabra griega que es exactamente, ¿qué? La misma, y se refiere a katakalupto. Katakalupto. Ya vamos a ver eso. Esta palabra griega describe las palabras en español que nosotros acabamos de leer como descubrir o cubrir. Esta palabra es un verbo compuesto. Ok. Un verbo compuesto, también se le puede llamar, como yo creo que se lo dije en algún momento, una yuxtapuesta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que es, hay que separarlas para saber qué significa cada una. Bueno, es un verbo compuesto que en el griego quiere decir que el primero es kata, y este primer verbo es igual al verbo calumna. No calumnia, ¿verdad? Ahora, todo esto que estamos haciendo ahorita, todo eso hay que hacerlo para poder interpretar bien. O sea, no es nada más de agarrar y leerlo y vi una noticia que alguien dijo, no, hay que buscar para buscar y escarbarle. Y si nosotros queremos bases para explicarle bien a una persona, tenemos que tener las bases para explicar cómo está registrado en el texto. No es un evento en el que todo el mundo deba
o mejor dicho, que las mujeres deban de participar en el caso de usar un velo, ¿verdad? Y todo eso, o los creyentes de los siglos que sigan llegando. Ahora, ¿qué significa calumna? Aquí está. ¿Qué significa calumna o catá? ¿Qué significa? Velo. Simplemente. Por eso les pregunté qué era un velo, un paño, tal cosa. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué era un paño, un velo? Era un velo, pero es porque yo ya lo estudié. Pero si no sabemos, hay que estudiarlo. Porque, no, yo creo que era un paño, o era un pañuelo de esos que se amarran aquí y ya. No, un velo, así, tal cual. Sí nos está hablando de un velo, no de un pañuelo, ni de un paño, ¿verdad? Vamos a ver. No, ni un pañuelo, ni qué. Ok. Entonces, sí nos está hablando, como les dije, sí nos está hablando de un velo, que era lo que se usaba en aquel tiempo cuando Pablo usó esta palabra, era velo. Pero luego viene la otra parte que es calupto. ¿Lo ven ahí? La otra parte es calupto, que sería el otro verbo para que se complemente. El verbo, que es un verbo ¿qué? Compuesto. Y esta otra parte significa ocultar, también significa ponerse y significa también arroparse. Significa arroparse también. Para que si lo están apuntando lo pueden ahí anotar. ¿Lo tienen? Sí. Entonces, cuando nosotros leemos el texto, por ejemplo, cuando nos dice que todo varón ora o profetiza con la cabeza ¿qué? Cubierta, nos está hablando de catacalupto, completa. O sea, que si lo está haciendo, afrenta su cabeza, el varón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ver. Que todo hombre que profetiza con el velo o con su cabeza cubierta con un velo, que es ponerse, ocultar su cabeza o arroparse su cabeza con un velo, dice que afrenta su cabeza, pero que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, que no se pone, no se cubre, no se arropa con el velo, dice que afrenta su cabeza. En sí la palabra está diciendo que ponerse el velo, ponerse el velo es lo que significa. Y ahora vamos a resumir esto, y lo vamos a ir resumiendo, pensando en lo que Pablo, en 1 Corintios, le está hablando. Entonces, Pablo le está diciendo a la mujer que se ponga el velo, que se arrope la mujer con un velo que se cubra. Pablo ojo con esto, aquí voy a ir un poco suave. Pablo lo hace pensando precisamente en las mujeres casadas. Para que vayan, acuérdense lo que les dijimos ahora en el receso, pero pensando en las mujeres casadas. Pensando, ¿por qué Pablo lo dijo? Porque Pablo estaba pensando en la cultura en la que él enfrentó en el momento, en el tiempo de él. Sabiendo que la mujer que no se cubría con un velo, estaba dando un mal testimonio ante la cultura de su tiempo. ¿Captaron? ¿Por qué Pablo les dice? Seguimos. Si me enredé o les quedó no claro, me dicen. ¿Vamos bien? ¿Raquel? ¿Tavo? Sí. ¿Estefanía? Sí. Ok. Porque la mujer que no usaba el velo, ¿qué se pensaba en la sociedad de ese momento que no usaba un velo? Que era ramera. Correcto. No es porque fue una orden que se debía de hacer. Quiere decir que, Pablo no podía llegar en un solo tiro y quiten esto, no pueden hacer. Llevarles el evangelio y decirles, no, pues tienen que quitar eso porque ustedes están más delante de Dios. Porque la cultura y la sociedad. La sociedad lo veía con malos ojos. Correcto. No es que yo venga ahorita y que, ¿cómo pongo el ejemplo? Ir a Turquía o Arabia y decir, se tiene que quitar el velo, no, hay que respetar. Tengo que llevarme como un proceso con ellos. Entonces, básicamente, sí me entendieron lo que les venía diciendo, ¿verdad? Justamente. Por eso, ese es el contexto cultural.
Por eso hoy vemos nosotros cuántas iglesias hoy en día que les exigen a las mujeres que se lo pongan. Era en ese tiempo. Para casarse. Y por el contexto cultural, correcto. Es decir, la mujer, ¿recuerdan que decía el código de Asiria Media? O sea, y los otros, Sulpicios y el otro Valerius, decían que todo eso tenía que ver con la cultura y que la que no lo hacía, eso era afrontar la cuestión moral, la sociedad, eso era algo grave. O sea, que una mujer anduviera así era algo grave. Entonces, Pablo no es que viene a imponerles, pero viene a decirles, esto es parte de la cultura. Esto es parte de ustedes. Y si usted no lo hace, usted siendo creyente, y si usted no se lo pone, te van a ver como ramera. Y decís que levantar las manos, en el caso de ellos, ¿verdad? Levantar las manos, dices que oras, pero andas con la cabeza descubierta, ellos te van a ver con un mal testimonio. Y vas a exponer a la iglesia de Cristo diciendo que usted... Voy a seguir porque aquí vienen otras cosas. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas iglesias hoy en día? ¿Qué hacen que tomaron el texto? ¿Qué hicieron? Una mala interpretación, una exégesis, lo sacaron de contexto, ¿correcto? Todo eso está correcto. ¿Por qué una mala interpretación? Porque nada más tomaron el texto, literalmente, y así, literalmente, lo aplicaron, sin considerar el aspecto, ¿qué? Histórico y cultural. Por eso, cuando ustedes y yo estudiamos la Biblia, tenemos que considerar muchas cosas, no es solo una cosa. Y yo solamente les estoy poniendo este ejemplo de la necesidad del estudio de la hermenéutica, porque en realidad la hermenéutica nos va a ayudar a nosotros a conocer muchas cosas, como el ejemplo de esta gente, de los corintios, ¿verdad? Ahora, ya ustedes saben que 1 Corintios 11, ya saben por qué Pablo le dijo a la mujer que debía de cubrirse la cabeza con el velo. Ya tienen información, una parte de la información. Ya ustedes pueden ir a investigar, porque ustedes pueden ir a hacerlo, meterse a internet y todo eso. Esa es la ventaja que tenemos con el internet. Para que ustedes vean que esto no lo inventó ni Jesucristo, ni la iglesia, ni los católicos, ni nadie, ni los apóstoles. Esto es algo que ya venía. Ya existía dentro de todo lo que es el significado de la cultura. Y Pablo la usó precisamente para que no se tuviera un concepto contrario de las mujeres, en este caso de las mujeres cristianas, ¿verdad? Porque el velo, oigan esto, porque el velo representaba en ese tiempo, vean lo que representaba el velo, no era un tema solo cultural, pero representaba modestia, pureza moral y respeto para el esposo. Un aporte, esto no está aquí. He conocido mujeres aquí que andan con un velo. Ustedes las han visto en la calle, unas que andan con velo. Ustedes las ven, el velo representa pureza, muchas de esas cosas, respeto hacia el marido, pero muchas de esas que andan con velo, ustedes las ven en la calle, se la pasan pegándole 4 gritos al marido, no lo respetan, entonces ¿para qué el velo? El velo es el del corazón, dice la palabra. Si yo no lo tengo en el corazón, ¿de qué me vale andar un velo físico? ¿Me doy a entender? Pero usted los ve afuera, no respetan a sus maridos, son de pochincheras, nada. Mejor quítense el velo. Mejor se quitan el velo y hagan lo que quieran. Ahora, piensen en esto también. No hemos visto Mateo, ¿verdad? No, ya casi. Ahora, una mujer que era prostituta, por ejemplo, se casaba con un hombre, se convertían a Cristo, pero iba a la iglesia y no se quería poner el velo, pues ahí estaba la orden de Pablo, póngaselo. Porque eso representaba en aquel momento, en esa época, en esa cultura, precisamente algo. ¿Por qué? Porque si no, eso era faltarle el respeto al marido. Entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que no solamente era eso, sino lo que la gente pensaba y decía. El velo también tenía que ver con esto, porque el esposo es la cabeza de la mujer y es la gloria del varón, como dice la palabra. Y todo eso tiene que ver porque es importante y considerarlo como lo habíamos dicho. Aquí voy a entrar en ese tema y va a ser... Usted no puede opinar en este. Usted no, porque ya usted se lo sabe. Vamos a poner un ejemplo, vamos a Mateo. Igual, está aquí en la pantalla. Vamos a Mateo y presten mucha atención
Recuérdense que estamos estudiando o estamos en el punto de la necesidad del estudio de la hermenéutica. En el punto 6, la necesidad de la hermenéutica es porque es necesario considerar, que dijimos, el contexto ¿qué? Cultural e histórico, ¿verdad? Del tiempo. Eso nos va a dar luz. Esto usted ya se lo sabe, entonces no le voy a pedir opinión a usted, Estefanía. Aquí alguien que me lo lea, por favor. Dice 26:25. Ajá. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ok. Gustavo y Raquel, porque Estefanía ya lo sabe. Les pregunto, ¿a qué gallo se refiere? Gallo. Al gallo, al animal, al kikiriki. Sí. ¿Qué dice usted, Raquel? Sí. ¿Sabían que no se refiere al animal, al gallo? No. Ya estamos viendo lo importante que es estudiar el contexto cultural, ¿verdad? Dice, antes que el gallo cante, ¿me negarás cuántas veces? ¿Qué significa este canto del gallo? ¿Y sabían que también tiene que ver con el contexto histórico y cultural? Se llega en la mañana. No, ya casi. Yo también por muchos años, créame, aquí todos hemos pensado lo mismo. Por muchos años nosotros pensábamos que era el gallito, el kikiriki, el pollo, pues. Pensábamos que era, pero al que se levanta a las 5 o 4 de la mañana a cantar, no es ese gallo. Ojo con esto, aquí se los voy a poner. En aquellos tiempos de Jesús, los judíos habían adoptado la visión ¿qué? Romana, de la noche, 4 vigilias. Primera vigilia, de las 18 a las 21, eso lo tengo nada más para que ustedes lo tengan ahí. De las 18 a las 21, que son las 9, eso es la tarde. La segunda vigilia abarcaba de las 21 a las 24, la mitad de la noche. La tercera vigilia era de las 12 hasta las 3 de la mañana. Ese es el canto del gallo. Pero ya les voy a decir, este no es el canto del gallo. Estas son las horas donde se le llama el canto del gallo. La cuarta era a partir de las 3 de la mañana. Ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Me di más o menos a entender en esto? Ok. Cuando la palabra habla del gallo, cuando la palabra habla de que me negarás 3 veces antes de que el gallo cante, a eso se le conocía por los romanos como el gallicantu, o también conocía como el gallicinium. Sí, eso los voy a mandar. En aquellos tiempos se refería, y pongan atención, se refería al canto del gallo, se refería al periodo específico de la noche, no al canto del pajarito, sino al cambio de guardia, el toque de trompetas de la guardia romana. Eso significaba el canto del gallo. Entonces, como les dije, conocida por los romanos como el gallicantu o gallicinium, así se le llamaba. ¿Qué era eso? Otra vez, era el toque de las trompetas que se realizaban 2 veces por la noche. La primera a la medianoche. La primera a la medianoche es la primera sonada de trompetas, y recordemos que las trompetas eran de los soldados romanos para el cambio de guardia. La primera era a la medianoche y la segunda era en el cambio de guardias de la fortaleza, la cual se realizaba en la tercera vigilia. A eso se le conoce o se le conocía, y los judíos estaban identificados y ellos sabían a lo que se refería cuando hablaban del canto del gallo. Qué curioso, o sea, ni siquiera los que inventan las películas estudian profundamente, porque cuando uno ve una película, ¿verdad? Ponen al gallo. Ponen un gallo, que se oye un gallo y ya lo negó, y otro hace un gallo, otra vez lo negó. Nos confunden.
¿Entiendes? ¿Se acuerda la pregunta que usted me hizo el lunes? Que yo le dije, es que hay muchas cosas que tenemos que ir viendo para saber de dónde sale, de que, por ejemplo, de que hubo un sacrificio en Génesis y todo eso. Bueno, hay que estudiar. Y no es nada más superficialmente de ir a ver. O sea, me van a decir, si ustedes me dicen que no sé, yo me sorprendí cuando yo supe de que no era un gallo, un animal. Sí, así. Sí, era el toque de las trompetas. Ahorita estoy así como que asimilando todo. Recordando todo cuando uno le decían cosas y uno me engañaron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, los judíos conocían a la perfección esta tercera vigilia cuando sonaban las trompetas del canto del gallo, que era el cambio de guardias, y lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro fue que antes de que suenen las trompetas o el canto del gallo, Pedro lo iba a negar 3 veces. ¿Cuál gallo? Correcto. Estas trompetas del cambio de guardia de la tercera vigilia, y esta tercera vigilia marcaba la llegada del amanecer, muy similar, obviamente, al animalito. Pero aquí realmente no se está refiriendo al animalito, se está refiriendo al sonido de las trompetas que se daban en la segunda ocasión, que era la tercera vigilia. ¿Cómo? Aquí está la pregunta, ¿cómo supimos esto? Ahí es donde hay que estudiar el contexto histórico y cultural. Hay muchos libros de información que te hablan de contexto y te hablan de cultura. ¿Me haces un favor? No. Voy a poner un momento pausa. Ok, entonces, ¿cómo supimos todo esto con el tema que estamos hablando? Ok, repito, ahí es donde hay que estudiar el contexto histórico y cultural. Les decía que hay muchos libros de información que te hablan del contexto y que te hablan de la cultura. Vamos a pasar a esta diapositiva. Hay otros libros, como por ejemplo hay uno que se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, y ahí ustedes pueden tener información. Y hay otros también, como el Manual Enciclopédico de la Biblia. Ok, entonces, como les venía diciendo, bueno, de estos libros, esto solamente les puse este como ejemplo, pero todo lo que yo tenga en digital yo se los voy a pasar, pero les voy a ir enseñando después cómo utilizar los diccionarios y todo ese tipo de cosas para que ustedes hagan el estudio y utilicen los programas, y ustedes mismos no crean todo lo que nosotros decimos aquí, sino que ustedes lo hagan. Para que ustedes digan, me decía Rose, Lu, usted, cuando Josué predica, usted se pone a revisar todo lo que él predica. Cuando le hago, sí, yo llego a la casa a revisar, pero muchas de las cosas que él predica, o sea, no lo digo, son de jugar de guaso, pero muchas de las cosas que él dice, yo ya las sé. Entonces, yo sé que lo que está predicando está bien, pero hay otras cosas que a mí me quedan dudas. Entonces, yo llego a la casa y yo me pongo a buscar para saber, para después agarrarlo y decirle, ¿qué está diciendo esta vara? No. Yo también a veces cuando no escucho la palabra, ¿verdad? Entre semana y la escucho y uno la revisa, ¿verdad? Correcto. Entonces, chiquillos, como les decía, hay un montón de libros y otro pocotón de cosas. Les dije ¿verdad? El Manual Enciclopédico Ilustrado de la Biblia. Dice, ahí vienen en muchas partes información histórica y cultural, pero en fin, esto es información, es para investigar, ¿verdad? Entonces es para que lo investiguen. Todo este tipo de libros, chiquillos, que a los que nos gusta estudiar, esto nos va a ayudar mucho porque en algunos casos investigamos y nosotros vamos a tener la luz de la interpretación, porque imagínense si todo el mundo nos quedamos con la idea, y nos quedamos con la idea, por ejemplo, como lo del gallo, que no es fundamental, pero sin embargo esto nos da luz, ¿verdad? Para conocer algo que no sabíamos, saber que no era un gallito. Esto nos va a dar luz en el contexto cultural e histórico y nos ayuda a ver que no se refería al animalito, al kikiriki, que tanto nosotros conocemos y que comemos. Se refería, recuerden, a la tercera vigilia,
cuando era la segunda, era cuando sonaban las trompetas de los soldados romanos, con el cambio de guardia, y que anunciaba el amanecer, y que todo esto, cuando sonara, Pedro se iba a negar, antes de que sonara, iba a negar a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces, correcto. Entonces vamos a ir conociendo muchas cosas en el camino que son interesantes. Ahora sí, dejamos este último punto y vamos a otro de la necesidad del estudio de la hermenéutica, y vamos a ir ahora sí, al estudio analítico y sistemático de la escritura. Y como título, aquí está: el estudio analítico y sistemático de la escritura. Vamos a ver nada más unas definiciones. ¿Qué es analítico o el estudio analítico? Es estudiar los hechos concernientes al análisis de las cosas, las palabras, el lenguaje. Lo hemos venido viendo, ¿cierto? Ahorita. Por lo menos así, no tan, pero sí hemos venido viendo. Las palabras, el lenguaje, las circunstancias de la época. Por ejemplo, lo que vimos de lo de los velos. Investigar con profundidad todo lo relacionado a la escritura. Recuerden que eso se los voy a pasar. Así. Ahora, ¿qué es el estudio sistemático? El estudio sistemático tiene como propósito, vea qué interesante, propósito, organizar de una manera estructural todo nuestro estudio que nosotros lleguemos a hacer. ¿Vamos bien ahí? Que nosotros lleguemos a hacer. Por ejemplo, ustedes ya observaron que hace un momento yo les estaba hablando sobre el texto de 1 Corintios 11 y que de una manera analítica y sistemática yo les empecé a dar puntos de investigación. Por ejemplo, que les dije, el primer hombre, aquel Plutarco, el otro tal cosa, el otro Sulpicius, no sé qué, que también era Gaius, entró también, como que todo calzaba. Esto es sistemático. Nosotros hacemos un orden, el cual nosotros tenemos las bases, pero si nosotros no lo escribimos, por ejemplo, recuerden que yo esto lo tengo aquí, porque de mente no me lo sé, ¿verdad? Sería demasiado carga. Si no lo escribimos y si no lo tenemos, ¿se nos va qué? Se nos olvida. Entonces, a mí también se me olvidaría. O sea, yo no puedo venir a decirles a ustedes, les voy a enseñar sobre esto y, mira, sí, vamos a hablar de sistemático. ¿Y por dónde estábamos con el gallo? Y, no, suave. Es que yo no les mencioné el escritor tal. No, todo tiene que llevar un orden. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué? Aquí está. ¿Para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de la escritura? ¿Alguien que lo lea? Para evitar falsas doctrinas. Ajá. Sí, perdón, digo yo, mira, pensé que iba a seguir. Y les di ahí un texto, ¿verdad? Pero antes, ok, vamos a ver. Dice 2 de Pedro 3, 15 y 16, dice, se los leo. El título de la primera es para evitar las falsas doctrinas, ¿verdad? Y dice 2 de Pedro 3, 15 y 16, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y ojo con esto lo que dice al final, los cuales la tienen ahí, ¿verdad? Ok, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. ¿Qué hacen con estas cosas difíciles de entender? Tuercen, ¿verdad? En lugar de darles una buena interpretación, lo que hacen es torcerlas y crean falsas doctrinas, de lo cual nosotros debemos de tener ¿qué? Cuidado, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de la escritura? Para evitar falsas doctrinas, correcto. Número 2. ¿Qué dice ahí? La número 2. Para evitar a los falsos
falsos maestros y a los falsos profetas. Mira, quiero repetir. Para evitar a los falsos maestros y a los falsos profetas. Bueno, ya aquí en la actualidad, ya nosotros sabemos que existen muchísimos falsos maestros y muchos falsos profetas que dicen cada barbaridad. Cada barbaridad. Yo mencioné y repito, la palabra de nosotros no nos impide decir nombres y apellidos cuando algo es falso o alguien está diciendo lo que no es correcto. Yo hace poco mencioné aquel caso, ¿cuál fue el que hablamos? Lo que dijo Dante Gebel, que estaba hablando de Judas. Que Judas se topó con los hermanos mayores y que empezó, y que Judas, hablando de que Judas fue como, ¿qué fue lo que dijo? Que era que se había salvado supuestamente. ¿Ustedes no escucharon eso? Voy a ver si lo consigo. Ahorita no recuerdo con exactitud, pero yo me acuerdo que lo comenté con ellos. Dijo cualquier barbaridad respecto a Judas. Luego dijo un día de que él no tiene problemas con tomar. Sí, entonces yo digo, man, o sea, las personas que no conocen, que no se preparan y no estudian, escuchan eso y se comen todo. Es que se habla de que, bueno, inclusive nosotros hemos hablado también de eso, hay en familia debatido de eso, porque en ese tiempo se tomaba vino, ¿verdad? Y todo era casi que con el vino. Y que cuando Jesús hablaba de que no embriaguéis, ¿verdad? Entonces, es como la libertad de tomar, pero sin emborracharse. Ahí hay otro. Ajá. Él hablaba también. Que si me pongo aquí a hablar, vamos por otro lado. Pero sí, todo eso tiene. Yo como cristiano, yo no puedo ser tropiezo. Yo no puedo ser tropiezo. Eso lo podemos después, tal vez, pero que no sea dentro de la clase, obviamente. Pero yo no puedo ser tropiezo para algún hermano que sea débil o que todavía no esté muy afirmado en la fe. Eso que él dijo, que él no tiene problema con tomarse las coronas, creo que eso fue lo que dijo, ¿qué es lo que da pie? Yo no estoy cuestionando que si él toma o no. Yo lo que estoy diciendo es que si alguna persona que está saliendo del alcoholismo interpreta de que, él es el pastor, es bueno tomar, se mete, vuelve a caer en el alcoholismo y el hombre se ahoga en alcohol. Y déjeme decirle que conozco también ejemplos de que ha pasado así. Y uno dice, hay que tener cuidado. Por eso, con lo que nosotros hacemos, con la gente que nos ve y cosas que hacemos, tenemos que tener cuidado. Ok, entonces, como les decía, que si ustedes también aprenden a llevar el estudio analítico y sistemático de la escritura a través de la hermenéutica, ténganlo por seguro, que sí, no va a haber ningún falso maestro, ni ningún falso profeta que los vaya a convencer. Ni uno. Que no les vayan a decir que les den un cuento chino ni nada, porque ya ustedes conocen. Vamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Se los leo, ustedes me siguen ahí. ¿Estamos? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo qué? ¿Cómo habrá? ¿En dónde? Entre vosotros. Entre vosotros, falsos maestros. Y ojo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, no los van a traer así, esto es falso. No, los van a introducir de forma, ¿cómo? Encubierta. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, es que esto es preocupante. Eso no podemos obviarlo. Dice que muchos seguirán, ¿qué? Sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso no pasa hoy. ¿Verdad que sí? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y pongan atención cómo van a hacerlo estos falsos maestros, cómo van a infiltrar sus doctrinas heréticas. ¿Cómo lo van a hacer? Entre el pueblo. No, encubiertamente. Y quienes no se den a la tarea por estar estudiando y preparándose y estar entendidos en la palabra, se van a ver fácilmente convencidos.
van a caer redonditicos. Pero quienes nos damos a la tarea de estudiar y de prepararnos, va a ser difícil que seamos engañados. Sigue diciendo ahí, otra vez, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, o sea, es que no son pocos, no dice que son algunos, dice que muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y es tremendo, de verdad. Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Dice que seguirán. ¿Y qué van a seguir? ¿Las sanas doctrinas de ellos? No, sus disoluciones. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad, otra vez, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y otra vez les pregunto, no me vayan a decir que hoy en día no hay muchos que están haciendo gran negocio con la gente. Con palabras fingidas, ¿verdad? O sea, por eso es lo importante del estudio analítico y sistemático de la Escritura, que nos va a ayudar a discernir a los falsos maestros y a los falsos profetas. Vamos al tercer punto. ¿Para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de la Escritura? Número 3. ¿Para qué nos sirve? Para saber que Dios, esto es otro punto interesante. Para saber que Dios, ¿qué va a hacer Dios? No va a respaldar nada que no haya dicho en su palabra. Esto es algo importantísimo. Dios me dijo que vas a salirte y te vas a hacer millonario. ¿En dónde en la palabra dice eso? Si no lo dice, Dios no lo va a respaldar. Es un ejemplo. ¿Y ustedes creen, si ustedes creen que Dios va a respaldar algo así? No. ¿Ustedes creen que Dios va a ayudar algo como, ayúdate que yo te ayudaré? No, no lo dice la palabra. Para saber que Dios no va a respaldar nada que no haya dicho en su palabra, nada, vamos a ver Deuteronomio 13, del 1 al 5. Y van a haber hombres que quieran o digan cosas que los hombres quieren que hagamos y que Dios nunca ha dicho. Y Dios no va a respaldar eso jamás. Me dicen cuando tienen Deuteronomio 13, del 1 al 5. Y se los leo por acá. ¿Ustedes me siguen ahí? ¿Ustedes me dicen? ¿Listo? Ok, dice. Vean, ojo. Pónganle atención, ahí me siguen con nosotros. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. ¿Y qué pasa si se los señala en el 2? Y si se cumpliere, ojo con eso, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice el versículo 3, no darás oído a las palabras del tal profeta o ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando, ¿verdad? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él que temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños, ¿qué? Oigan, vean qué bien, o sea, démosle gracias a Dios que ya no estamos en esa época. Porque quién sabe cuántas yeguadas pudimos haber dicho nosotros mismos y que nada más sentíamos el rayo donde llegaba. Pero bueno, entonces dice, ¿por dónde me quedé? Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Oiga, aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de medio de ti. Entonces vean, si se cumplen aún las cosas que ellos están diciendo, pero que nos están llevando a adorar a otros dioses,
o a otras cosas que no es el Dios vivo, el Dios que se ha revelado en la Biblia para nosotros, ¿qué dice el versículo 3? No darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando. Él está probando. Ustedes sabían que los falsos maestros y los falsos profetas, esto no está aquí, nada más para que tengan ahí. Los falsos maestros y los falsos profetas, Dios los permite que entren a la iglesia para probar a la iglesia. No lo digo solo por el texto, Dios lo permite. La gran mayoría. Gracias por decirlo, ¿sí? Y Dios nos va a probar para saber si realmente es ver dónde está puesto nuestro corazón. Versículo 3 dice otra vez: no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando. Brinco al versículo 5: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Hasta escalofríos da. Debemos de guardarnos y no hablar algo que no debamos de hablar. Está grave la cosa, ¿eh? Tal profeta, 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Oye, y esta palabra es, de verdad, Dios es tremenda. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Oye, hay que cuidarnos. Punto número 4. ¿Para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de las Escrituras? Aquí está. Para entender que Jesús siempre nos dirigió ¿hacia dónde? Hacia las Escrituras, correcto. Ya ahorita vemos ese texto, lo pueden ir buscando, adelantándose. ¿Quién es nuestro maestro de maestros? Cristo. Él es el que nos enseña, y Jesús, eso es lo que Él nos enseña. Siempre Jesús, siempre se dirigió a las Escrituras, siempre. Cuando a Jesús le hacían preguntas, Él siempre se dirigió a las Escrituras. Por ejemplo, no lo busquen, en Juan 5, este sí, este que les voy a decir no. En Juan 5:39, este es un texto que desde el principio nosotros lo hemos leído y que dice, cuando Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna, ¿se acuerdan? Que tenéis la vida eterna. Bueno, ellas son las que dan testimonio de mí, les dijo Jesús a los eruditos, ¿verdad? Y este versículo simple que acabamos de leer es, nosotros podemos darnos cuenta que Jesús nos está enseñando la importancia de explicar y de interpretar correctamente las Escrituras. Esa es una de las razones. Ahora sí, vamos a Lucas, ¿lo tienen? ¿Lo pueden leer alguien fuerte? Este es otro ejemplo cómo Jesús dirige todo a la Escritura. Lucas 10, 25 al 27, por favor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó. ¿Quién? Perdón. Y he aquí un intérprete de la ley. Ajá. Se levantó y dijo, para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, vean qué interesante, noten esto, pónganle ahí ojos a la Escritura. Noten quién fue el que vino a Jesús. ¿Quién llegó a Jesús? Un intérprete de la ley. Alguien que supuestamente conoce muy bien las Escrituras y lo hace con la intención de probar a Jesús. Versículo 25, vea lo que dice. Y he aquí, otra vez, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús en el versículo 26? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y vean cómo le contesta Jesús a este intérprete. Es un erudito, no es un patas vueltas, ¿verdad? ¿A dónde lo está dirigiendo Jesús?
a la ley, a las escrituras, porque le dice qué está escrito en la ley y le dice cómo lees. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo interpretas? Te está hablando al intérprete. ¿Qué te dicen? Él está diciendo Jesús a él, ¿qué te dicen las escrituras? ¿Y qué responde el intérprete? 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, y le contestó bien, el intérprete le responde bien a Jesús, porque el mismo Jesús le dice que respondió bien. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, pero vea lo que sigue. Haz esto. ¿Y qué? Bueno, sí, el intérprete sí es cierto que sí le respondió bien, pero no lo hacía. Usted dirá, ¿por qué lo que dice que no lo hacía? Porque Jesús le responde después, haz esto y vivirás. Significa que no lo hacía. Porque Jesús le dijo, haz esto y vivirás. ¿Y a dónde lo dirigió Jesús? Siempre a las escrituras, porque son la base de todo. Por eso es importante tener el entendimiento lo mejor posible, obviamente, de las escrituras. Otro punto más. Y perdón, Sí. y ahí sigue, ¿verdad? Que él sigue que no queda satisfecho, ¿verdad? Sí. Y lo bonito que Jesús siempre como para diciendo, bueno, no me entiendes mis palabras, voy a darte una parábola o algo de la vida real, porque ya ahí le da el ejemplo. A ver ¿Se lo si sigue entendía. tronando más? Sí. A ver si entendía. Otro punto más del por qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de las escrituras. Punto 5. Chicos, hasta aquí, claro, van entendiendo. Si tienen preguntas, igual me dicen y nos detenemos un momentito y podemos verlo. Punto número 5. ¿Para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de las escrituras? Aquí en la pantalla, para no ignorar, vean qué interesante, para no ignorar que es importante interpretar y explicar correctamente las escrituras. Nunca debemos ignorar lo importante de interpretar y explicar correctamente las escrituras. Claro, obviamente a lo mejor podemos equivocarnos en algún punto que no sea fundamental, ¿verdad? Como el tema del gallo. Porque por muchos años estábamos pensando que era el pollo frito, ¿verdad? El pollito, ¿verdad? Que era, pero no era. Ya cuando uno hace un estudio, investigamos y vemos que todo tiene un contexto histórico y cultural, nos damos cuenta que no es fundamental, pero conocerlo nos ayuda a tener un mejor entendimiento y más claro de la escritura, ¿verdad que sí? Pero, ¿por qué no ignorar? Porque es importante interpretar y explicar correctamente las escrituras. Repito, puede ser que, no sé, que equivoquemos en algo. Puede pasar. Porque no somos perfectos, obviamente. Yo dije en una lección, no me acuerdo en cuál está, le estaba contando a Estefanía, yo me equivoqué. Y yo mencioné, porque yo creo que ya se los dije, que le estaba diciendo algo y al final dije yo, que viene el texto bíblico que dice, vence con el bien el mal. Y yo estoy escuchando y lo dije al revés, vence con el mal el bien. Hasta después me di cuenta, ya quedó grabado. ¿Qué va? No, digo yo, pero ahí me entenderán. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver qué importante es explicar e interpretar las escrituras. ¿Cuál estamos? Sí, ya casi finalizamos. Por ejemplo, vamos a Hechos. Vamos a Hechos 8, del 29 al 30. No lo busquen porque es largo, solo anótenlo, lo pueden anotar. Yo se los voy a resumir. Es bastante largo, pero pueden apuntarlo. En Hechos 8, del 29 al 35, ¿qué pasó ahí en Hechos? Bueno, aquí el Espíritu Santo, ustedes recordarán, le dice a Felipe que se le acerque a un carruaje donde iba un etíope. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese momento? Que va en el camino, va en el carruaje y el señor iba en el carruaje, iba leyendo el libro de Isaías. ¿Se acuerdan de ese momento? Se acerca, el Espíritu le dice a Felipe que se acerque y lo ve. Entonces Felipe le pregunta, ¿qué? ¿Usted entiende lo que está leyendo? Y le dice el etíope, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, ¿qué hizo Felipe?
si se acuerdan. Felipe le interpretó. ¿Qué hizo Felipe? Correcto, Felipe le interpretó las escrituras claramente. Y le explicó, entonces él dice que el pasaje que venía leyendo en la escritura decía, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así, hablando de Jesús, no abrió su boca y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Y qué hizo Felipe? Y le empezó a explicar que se refería a Jesús y le anunció el Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan que él le anuncia el Evangelio y él le dice, bueno, ¿qué impide? Ven un charco de agua, no sé, una poza o lo que haya sido, y se bautizó. Imagínense, o sea, creyó en el Evangelio y se convirtió. Entonces Felipe, como dije, le empezó a explicar a lo que se refería. Él le explicó, le interpretó y le dijo que el profeta se refería ¿a quién? A Jesucristo. Le conversó todo lo que él ya sabía de Jesús y que estuvo aquí. Le dijo que Jesús había nacido, que se hizo hombre, que era Dios. Todo se lo explicó. Y el hombre se convierte. Que derramó su sangre en la cruz, pero que al tercer día él resucitó. Que se le apareció a sus apóstoles y que luego ascendió al cielo y que luego él prometió que regresaría. Todo eso se lo dijo. ¿Qué hizo Felipe? Le anunció el Evangelio de Jesús para la salvación del etíope. ¿Y qué se necesitó? ¿Qué necesitó Felipe? ¿Cómo? Saber interpretar. Saber, también explicar e interpretar las escrituras correctamente, lo que estábamos hablando ahora. Si nosotros estudiamos y vamos a evangelizar y sabemos explicar las escrituras, nosotros no convertimos a nadie, lo hace el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El martillo. Aunque digan que no en el momento, el Espíritu Santo hará su trabajo. Ya uno sembró la semilla. Correcto. Y correcta, la semilla correcta. Eso sí, eso es importante. Entonces, Eso es por eso es importante también cuando uno le habla a una persona por primera vez que viene a los caminos del Señor. Por eso yo digo que es importante el seguimiento. Sí. Porque, digamos, vienen y no saben ni leen y dicen, eso es un libro de fantasía, ¿verdad? Entonces, yo digo que uno debe también ayudarles a esas personas a saber. Por eso yo a veces digo que también, no sé si estoy equivocada, de que hay muchas personas que vienen por primera vez como a hablarles en una traducción más simple, tal vez para que puedan entender primero las cosas, porque la Reina Valera es como más... Es un poquito... más complicado en vocabulario, digamos, ¿verdad? Digo yo, no sé, ¿estoy bien o no? Yo me acuerdo que antes a uno le daba nada más el Nuevo Testamento. Y que venía con salmos y proverbios. Ya, no sé, digo, queda De hecho sí, se necesitan ambos, porque el Nuevo Testamento no se podría entender si no estuviera el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento no lo podríamos entender si no estuviera el Nuevo Testamento. Pero al final de cuentas, como decía Raquel, sí, yo lo que digo es eso: si usted se prepara bien, si usted es evangelista, y usted se prepara bien, los evangelistas son tremendos, porque los que son evangelistas puros, ellos salen a todo lado, a las calles y predican, pero si conocen bien, imagínense. O sea, imagínense. Pero ¿qué pasa? Que no se preparan. La gran mayoría de personas tienen un don del Espíritu Santo, son evangelistas, son eso, pero salen a la calle y agarran la Biblia y ¡boom! Y la disparan así como a lo loco. Esto yo lo digo hoy, pero obviamente todos hemos pasado por eso, de equivocarnos. Ahora, yo no digo así como legalista de que usted tiene que decirlo tal cual. Usted lo que ocupa es predicar el Evangelio. Ya si usted ocupa ya explicar, que alguien le pregunte, si se necesita el estudio, pero si es que usted sale a evangelizar, yo no le voy a ir a decir a una persona, espere, es que en el griego y en el hebreo dice, a él no le importa eso. Yo no voy a hablarles a ellos de hebreo y griego. Pero por lo menos va a tener uno, digamos, va a saber uno por qué porción bíblica. Correcto. Sí, si alguien, de hecho lo importante de conocer la escritura es que de repente, ¿se acuerdan lo que les dije? Conforme ustedes vayan leyendo y aprendiendo la escritura, en algún momento X, porque sí ha pasado,
que de repente alguien viene y le dice, mira, tengo un problema, estoy pasando un problema con mi esposo, con mi esposa, en mi trabajo se me murió. ¿Qué va a salir del corazón para darle a usted la palabra? Lo que usted haya consumido. Si usted no ha consumido la palabra de Dios, ¿qué palabra va a salir para darle? El Espíritu Santo también me va a dar palabras. Nosotros cuando vamos a evangelizar, ¿verdad? Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esas palabras. A una persona tímida, ¿cómo hablarle? A veces yo me quedo así, no, usted va a tener esas palabras y como con la palabra, con lo que usted ha aprendido, el conocimiento que le da el Espíritu Santo y el Señor, usted va a poder amar. Y bueno, para seguir con esto, ya casi terminamos. Jesús también tuvo que explicarle ustedes saben quién fue el primer mal intérprete. Yo creo que ustedes lo saben, no lo diga, pero si no lo saben me dicen, no lo sé. ¿Quién fue el primer intérprete de la Biblia? Está en la Biblia. Y que, por cierto, lo interpretó mal. ¿Cuál fue el primer intérprete? Y que interpretó mal la palabra. ¿La palabra? ¿Sí la palabra? ¿O algo que dijo Dios? Algo que dijo Dios. Sí, porque si fuera algo que dijo Dios, yo digo que está entre Adán y Eva. ¿Pero quién? Yo digo que Eva. No. No, fue Adán. No. ¿No? El diablo. Satanás. Satanás es el primer intérprete de la Biblia y es el que le interpretó mal, porque él le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? De todo árbol pueden comer, pero del árbol que está allá, de ese no. Él les interpretó la Biblia mal. Es el primer intérprete de la Biblia y malo. Y les quería decir eso porque recordemos también que Jesús también le tuvo que explicar al mismo Satanás bien las Escrituras. ¿Se acuerdan? Cuando lo llevó al desierto, al Espíritu, y fue tentado. ¿Cuál fue la primera? Llega y le dice, si usted es hijo de Dios, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Y ustedes no encuentran a Jesús diciendo, ay, no sé, venga, mándeme un ejército de ángeles. ¿Con qué le responde Jesús? ¿Con qué? Con la palabra, porque Satanás estaba interpretando mal las Escrituras para tentar a Jesús. Y él le dice, ¿por qué? Jesús le dice, bueno, ya acuérdense que él había ayunado 40 días, 40 noches, tenía hambre, ¿quién no? Entonces dice, y Jesús le responde y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo, otra vez, cuando dice que lo subió a la santa ciudad y lo puso como en el pináculo del templo, le dice, si tú eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. El diablo está usando otra vez la Escritura y la está interpretando mal, ¿verdad? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde otra vez con la Escritura y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que no andemos con las aventuras de que nos vamos a tirar de un avión sin paracaídas porque el Señor me va a rescatar, va a terminar despedazado, hecho una tortilla en el suelo. Ni andar como queriendo hacer una cuerda de edificio en edificio y decir que el Señor me cuida y que a sus ángeles va a mandar y que yo voy a poder cruzar. No, déjense de cuentos. Porque, yo hasta el día de hoy no he visto que alguien se tire de un edificio y que venga un ángel a rescatarlo. Casi siempre lo que yo he visto solo salen en las noticias que nos van a enterrar. Entonces, el Señor no mandó a que nosotros seamos un espectáculo como un circo. El Señor Jesús nos demostró, y con esto termino, que eso no debemos de hacerlo. No tenemos que tentar nunca al Señor nuestro Dios. Así que no juguemos de muy valientes porque puede pasar algo, ¿verdad? Y con esto finalizamos la lección de hoy, chiquillos. Muchas gracias de verdad.